Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes una vez más al encuentro virtual de ortodoncia. En esta ocasión estamos precisamente en el cuatrigésimo noveno encuentro virtual estudiantil de posgrados de ortodoncia de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Hacemos la más cordial invitación a todos los programas de posgrado para que sus residentes presenten con nosotros tanto trabajos clínicos como sus investigaciones o lo que quieran presentar aquí para compartir con nosotros en la Academia Mexicana de Ortodoncia. Me da mucho gusto tener el día de hoy a varios residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y quiero recordarles que ya están a la venta y ya pueden ustedes consultar la página de la Academia Mexicana de Ortodoncia con respecto a lo que viene siendo nuestro congreso. El Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia en esta ocasión, como siempre y todos los años, tendrá lugar aquí en la Ciudad de México, en el en el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y en esta ocasión contaremos como invitados al doctor Jair Lazarín San Esteban, al doctor William Eduardo Fayad, que él es de Colombia, y la doctora Patricia Vergara, que también es de Colombia. Ellos estarán con nosotros, pueden consultar ustedes en la página de la academia, es el 3, 4 y 5 de noviembre del presente año, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. De igual forma, estaremos dando más información próximamente y pues vamos a empezar directamente con la presentación de los casos boards. Tenemos para empezar ahorita a la doctora Radaisy Cáceres Roa, quien nos va a hacer favor de presentar un caso clínico. Adelante, doctora Radaisy, le dejo audio y video en sus manos. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Espero que todos estén bien. Hoy yo les voy a presentar un casito tratado por un compañero de la maestría y ya para finalizar por mí. Entonces, el paciente con motivo de consulta tuvo valoración. Al resumen diagnóstico presentaba una clase 1 esqueletal, crecimiento hiperdivergente, perfil recto, clase 1 molar bilateral, clase 3 canina derecha y clase 1 canina izquierda, línea media inferior centrada, línea media superior desviada hacia la derecha, terceros molares 18, 28, 38 y 48 ausentes. Órgano dental número 14 ausente, recesión gingival vestibular de órgano dental 32. Al hábito no presentaba ningún hábito y era un paciente pretratado. En cuanto al tratamiento, nos planteamos la extracción del órgano dental número 25, alineación, nivelación, manejo de espacios, stripping, detallado, retención. En cuanto a la aparatología utilizada, se aplicó un arco transpalatino, brackets prescripción rod de 22 por 28, bandas con tubos sencillos punteables en 6 superiores, tubos convertibles en 6 superiores e inferiores, tubos sencillos en 7 superiores e inferiores, botones, Kobayashi, elásticos intermaxilares. El tiempo de tratamiento activo fue de 1 año y 6 meses. En cuanto a la retención, se le aplicó un circunferencial y también como retenedor, un retenedor fijo de 3 a 3 y un circunferencial en inferior. Bien, estas son las imágenes de frente en serio y sonrisa del paciente, también la imagen de perfil del paciente, en donde se puede observar la sonrisa que presenta el paciente y también el tipo de perfil que presenta, que es un perfil convexo. En cuanto a los tercios, podemos observar que el paciente presenta un tercio inferior aumentado con respecto al tercio medio y al tercio superior. Y también presenta la línea media inferior, tanto desviada con respecto a la línea media facial. Al análisis de los tercios se determinó que el paciente presenta una clase 1 esqueletal corroborado por su WITS y un crecimiento hiperdivergente según su Cono-Nasson corroborado con su Frankfurt IMA. Su tercio inferior se encuentra aumentado respecto al medio y superior y la mandíbula está más grande que el eh, que el maxilar según su análisis de Harvey.
Al análisis dental podemos observar que el incisivo maxilar y mandibular se encuentra protruido y proinclinado respecto a su base craneal y base ósea. Su ángulo interincisal se encuentra disminuido por la proinclinación que presentan los incisivos. En sus fotos, en sus fotografías intraorales, lateral derecho de frente y lateral izquierdo, podemos observar que el paciente presenta una clase 1 molar bilateral y un overjet de 2 milímetros y overbite de 10%, clase 3 canina derecho y clase 1 izquierdo. La línea media superior se encuentra desviada hacia la derecha y la inferior se encuentra centrada. En sus fotografías intraorales oclusales se observan arcadas de forma oval, tanto la superior como la inferior. Al análisis de espacio presenta una necesidad de espacio superior de 3,9 milímetros y en inferior de 3,4 milímetros. Presentó un Bolton en radio de 12 de 9 milímetros y en radio de 6 de 0,6 en superior. En cuanto a la radiografía panorámica, podemos observar la simetría que presentan los cóndilos y también la verticalización que presentan las raíces cuando ya llegó con nosotros a continuar su tratamiento. De igual forma, presenta 27 dientes presentes, terceros molares ausentes, órgano dental 15 ausente, cóndilos simétricos. Estas son sus imágenes de cortes tomográficos en donde se puede observar la verticalización de las raíces que presentaba el paciente, de igual forma la inclinación que presentaban tanto el incisivo superior como el incisivo inferior. Bien, entonces, en cuanto a los objetivos generales del tratamiento, se planteó mejorar el perfil facial. En cuanto al esquelético, mantener las relaciones esqueléticas. En cuanto a lo dental, mejorar overjet y overbite, obtener clase 2 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral, obtener coincidencia de líneas medias. En cuanto a lo periodontal, mantener la salud periodontal y también realizar un injerto gingival en vestibular del órgano dental 32 por la recesión que presentaba. En cuanto a lo funcional, se planteó lograr correcta intercuspidación, lograr guía de oclusión canina, lograr guía incisiva y en cuanto a las restauraciones que el paciente no requiere. Bueno, esto en cuanto al tratamiento, ya había mencionado que se planteó la extracción del órgano dental 25, la alineación, nivelación, el manejo de espacio, stripping, detallado y retención. Y la aparatología utilizada fue brackets, prescripción rod 22 por 28, arco transpelanans, bandas en 6 y tubos fundibles en órgano dental 16, 26, 36, 46. Tubos sencillos en órgano dental 17, 27, 37, 47. Kobayashis, cadenas, elásticos intermaxilares de 3,16, 4,5 onzas y 3,16, 6,5 onzas. Entonces aquí ya se mandó a realizar la extracción del órgano dental número 25 para mesializar entonces lo que era la línea media. Entonces ya luego se realizó lo que fue el bondeo en la arcada superior y se pasó a colocar el arco transplanaz que nos serviría también como anclaje. Posterior a esto, se siguió con una mecánica para distalar y rotar lo que era la línea media superior hacia el lado derecho con la mecánica de deslizamiento, haciendo ferulizado en todo el sector anterior y entonces ya ayudándonos con una cadena intramaxilar colocada desde distal del órgano dental número 24 hasta el órgano dental número 26 y de esta forma realizar todo lo que era la rotación y el deslizamiento de la línea media superior hacia el lado derecho. Esas son las imágenes del progreso del paciente, en donde se puede observar que en la arcada superior, en la arcada número 2, el paciente presenta una cadena en la parte posterior en el órgano dental número 26 y el órgano dental número 24, lo cual nos ayudaría también con el cierre de espacio que se realizó posterior, que se estaba cerrando posterior ya a mover lo que era la línea media superior. También se puede observar que presenta ya mejores relaciones en interarcada con la superior y la inferior.
Bien, en sus fotos de frente, de comparación de inicio, progreso y final, podemos observar que el paciente presenta una mejora en cuanto a lo facial. También el paciente desde el inicio hasta el final de su tratamiento, el tercio inferior permaneció aumentado con respecto al tercio medio y al tercio superior. En cuanto a la línea estética de Ricketts, el labio superior se encontraba a -6 milímetros y al final aumentó a -7 milímetros. El labio inferior se encontraba a -3 milímetros y ya al final se encontraba en -4. Bien, estas son sus imágenes de sus trazos de inicio, progreso y final, en donde se puede observar los ligeros cambios que tuvo el paciente en cuanto al perfil y también las inclinaciones de los tintitos. En cuanto a los criterios esqueléticos, el paciente se mantuvo en clase 1 esqueletal de inicio a fin con crecimiento hiperdivergente. Al análisis de los tercios, el tercio inferior se mantiene aumentado de inicio a fin y las vías aéreas se mantuvieron permeables de inicio a fin. Al análisis dental, tanto los incisivos superiores como los incisivos inferiores se encontraban un tanto proinclinados y terminaron mínimamente retroclinados. Estas son sus imágenes intraorales, laterales y en su risa de frente de inicio y final del tratamiento, en donde se puede observar que el paciente culminó su tratamiento con una correcta intercuspidación del lado derecho. Y también cabe destacar que al paciente en su antiguo tratamiento se le realizó un stripping abrasivo en los dientes anteriores, lo cual no permitía, pues entonces que se lograra una correcta posición de las líneas medias por la masa dental que perdió el paciente en ese tratamiento. Al finalizar el tratamiento, el paciente presentaba una clase canina clase 3 del lado derecho y una clase molar clase 2 del lado derecho. En cuanto al lado izquierdo, presentaba una clase canina clase 1 y también una clase molar clase 2. En cuanto a la línea media, al principio se encontraba a 3 milímetros y culminó con 0,5 milímetros de desvío. Y en cuanto al inferior, se encontraba centrada desde el inicio hasta el final. Estos son sus modelos de lateral y de frente del paciente de inicio y final, en donde se puede observar que el paciente inició con un overjet de 2 milímetros y culminó con un overjet de 3 milímetros. Y el overbite, el paciente inició con un overbite de 10% y culminó con un overbite del 30%. En cuanto al análisis de las arcadas, el paciente, tanto al inicio como al final del tratamiento, mantuvo una forma de arcada oval. En superior, el paciente presentaba, en cuanto al análisis de espacio, de 0,4 milímetros y en inferior 1,5 milímetros. En radio de 12, en el análisis de Bolton, presentaba un radio de 12 de 9,9 milímetros en inferior y un radio de 6 de 0,6 milímetros en superior. Análisis de la distancia intercanina. En cuanto a la distancia intercanina superior, el paciente aumentó 9,7 milímetros. Y también en la arcada inferior, en cuanto a la distancia intercanina, el paciente aumentó 0,9 milímetros. En cuanto a la distancia intermolar, el paciente aumentó 2,5 milímetros en la arcada superior y en la arcada inferior 1 milímetro. Cuanto al perímetro de arco, el paciente disminuyó 6,1 milímetros en la arcada superior y en la arcada inferior disminuyó 2,7 milímetros. Estas son sus imágenes de modelos en la arcada superior, en donde se pudo observar que se logró una correcta posicionamiento de los molares 6, tanto el 16 como el 26, con su correcto offset. Listo, bueno. Estos son sus morphs de inicio, progreso y final,
donde se puede observar el desarrollo del tratamiento. Y estos son los MORPs de sus arcadas, donde se puede observar en la arcada superior el deslizamiento de la línea media superior hacia el lado derecho. El paciente de inicio a fin mantuvo una buena higiene oral y presentaba una recesión gingival en el órgano dental número 32. En cuanto a la retención, se le aplicó un retenedor circunferencial superior e inferior y retenedor fijo 3 a 3 en inferior. Estas son sus imágenes radiográficas, las panorámicas, en donde se puede observar que al principio del tratamiento contaba con 27 dientes presentes. Luego se le extrajo el órgano dental número 25 y culminó con 26 dientes presentes. Estos son sus cortes tomográficos, en donde se puede observar la inclinación que tenían tanto los incisivos superiores como inferiores, y ya al final del tratamiento se logra mejorar esa inclinación que poseían al inicio del tratamiento. Estas son sus sobreimposiciones de cráneo componente craneofacial, en donde se puede observar que el paciente no tuvo ningún cambio en el perfil en cuanto al progreso del tratamiento, pero sí tuvo cambios en cuanto a la posición de los dientes. En cuanto a la sobreimposición maxilar y sínfisis, se puede observar que en la sobreimposición de maxilar, el órgano de los incisivos superiores presentaron una mínima retroclinación, mientras que el primer molar superior presentó una ligera mesialización. En cuanto a la sobreimposición de sínfisis, se puede observar que el órgano dental 6 se mantuvo y entonces ya los incisivos inferiores presentaron una retroclinación. Esta es su sobreimposición componente craneofacial, en donde ya al finalizar el tratamiento sí se notó un ligero cambio en el perfil del paciente, más en el labio inferior, y también se pueden notar los movimientos que ocurrieron ya al finalizar el tratamiento. En cuanto a la sobreimposición maxilar y sínfisis, en la sobreimposición del maxilar se puede observar ya la posición de culminación del órgano dental 6 en superior, y también la retroclinación total que tuvieron los incisivos en superior. Y en cuanto a la sobreimposición de sínfisis, se puede observar que los molares inferiores se mantuvieron en su posición desde el inicio hasta el final, pero los incisivos en inferior sí obtuvieron una retroclinación. Estas son las imágenes de inicio progreso final del paciente, en donde se puede observar que hubo una notable mejora en cuanto a la sonrisa del paciente y la posición de las líneas medias. La línea media superior culminó el tratamiento ya centrada con respecto a la facial. Y esas son unas fotos artísticas ya del paciente. Muchas gracias. Muy bien, doctora Radaisi, le agradecemos mucho su presentación. Estuvo muy bonito este caso y vamos a continuar con la presentación de la doctora Yoris Sanjo. La doctora Yoris también es residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctora Yoris. Le dejo el Sí, micrófono y audio y video para usted. gracias, Doc. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a presentar el segundo caso BORD del día de hoy y para iniciar les presento a mi paciente Rodrigo Martínez Osnaya, de edad 10 años 0 meses. El instructor durante todo el tratamiento fue el doctor Jordán Sol. Los residentes responsables fue la doctora Marilyn Rodríguez por 10 meses, la doctora Paulina Martínez por 1 año 1 mes y mi persona por 11 meses. El motivo de la consulta del paciente fue por ortodoncia. Y en cuanto al resumen diagnóstico, el paciente es un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento normodivergente, perfil convexo, incompetencia labial, dentición mixta, clase 2 molar bilateral, clase 2 canina derecha y no determinada izquierda, línea media superior desviada 1 milímetro a la derecha e inferior 1 milímetro a la izquierda, apiñamiento moderado superior e inferior, overjet y overbite aumentados, proquelia superior y retroquelia inferior, proinclinación de incisivos superiores, caries en órgano dental 55, 65, 75, 84, 85, 36 y 46 y segundos y terceros molares sin erupcionar.
También el paciente presentaba asimetría condilar. En cuanto a los hábitos, el paciente presenta interposición lingual, succión labial y el respirador oral. Y el paciente es de inicio actual. El tratamiento constaba de extracción de órgano dental 74, 84, control de hábito, alineación, nivelación, avance mandibular, gingivectomía, detallado y retención. El tiempo total del tratamiento fue de 2 años, 10 meses y la aparatología se utilizó un transbalanaz, un MyoRace B1, brackets metálicos, prescripción rod, bandas en tubos punteables, tubos bondeables en seises, recordatorios linguales en incisivos centrales y laterales, tanto superiores como inferiores, botón en lingual y vestibular del órgano dental 25, Kobayashis en órgano dental 12 y 22, elásticos 316, 4,5 onza, 316, 6,5 onza, un octavo 6,5 onza y un octavo 4,5 onza. Les presento a mis pacientes en su análisis facial, en el cual podemos observar que la línea media superior está desviada 1 milímetro hacia la derecha con respecto a la línea media facial. El paciente presenta perfil convexo. Y en cuanto a su análisis cefalométrico, en los criterios esqueléticos, tenemos un paciente clase 2 esqueletal con crecimiento hiperdivergente, un tercio inferior aumentado y una mandíbula más pequeña que el maxilar. En sus criterios dentales, tenemos un incisivo superior protruido y proinclinado y un incisivo inferior en norma, vías aéreas permeables. Y aquí podemos observar sus fotografías intradales de frente y laterales, en donde tenemos un paciente con relación canina derecha clase 2, canina izquierda no determinada y molar tanto derecha como izquierda clase 2, overjet de 9 milímetros y un overbite del 30%. En cuanto a las formas de arco, en superior tenemos una forma triangular y en inferior una forma oval. En cuanto al análisis de Tanaka y Johnson, ya que es un paciente que tenía dentición mixta, en superior tenemos una falta de espacio del lado derecho de menos 2,3 milímetros, del lado izquierdo menos 2,7 milímetros y en inferior del lado derecho menos 1,8 milímetros y del lado izquierdo menos 1,2 milímetros. En cuanto al análisis panorámico, podemos observar que el paciente tiene todos sus 32 dientes presentes, aún con varias piezas sin erupcionar, y sin embargo, el paciente también presenta asimetría condilar. Por lo tanto, realizamos el análisis de Lewandowski, en donde podemos concluir que el paciente presenta tanto la línea media superior e inferior desviada. El cóndilo del lado derecho está a 7 milímetros más largo que del lado izquierdo. La altura de la rama mandibular derecha es más larga que del lado izquierdo. El cuerpo mandibular izquierdo más largo por 2 milímetros que el derecho. El condilo gonio presenta una diferencia mayor a 1 milímetro que del lado derecho. La altura condilion apófisis coronoide presenta una diferencia de 3 milímetros mayor que del lado izquierdo y el maxilar superior presenta una ligera rotación del lado derecho. Podemos observar algunos cortes tomográficos en donde vemos las inclinaciones, tanto del incisivo superior como el inferior, las vías aéreas del paciente. Y en cuanto a los objetivos que teníamos para este tratamiento, en lo facial fue mejorar el perfil facial, en lo esquelético mantener las relaciones esqueléticas, en lo dental corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar el overjet y el overbite, obtener clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral, obtener coincidencias de líneas medias, reposicionamiento mandibular. En lo periodontal, mejorar la salud periodontal y en donde se le realizó una gingivectomía al paciente. En lo funcional, controlar los hábitos, lograr correcta intercupidación, guía de exclusión canina y guía incisiva. En lo restaurador se realizaron las restauraciones de las piezas cariadas y en la exodoncia de la pieza 74 y 84. Y en cuanto a los progresos, podemos observar que inicialmente al paciente se le realizó la extracción del órgano dental 74 y 84 y para el control de hábito se le colocaron recordatorios linguales incisivos centrales y laterales, tanto superior e inferior, y un transpalanaz. Además, se le colocó aparatología 4x2, brackets rods, prescripción 22x28. Y además de esto, también se le asignó al paciente un MyoRace, del cual se le recomendó utilizarlo de 1 a 2 horas en la tarde y todas las noches.
recordando que este se centra en establecer la respiración nasal y la corrección de hábitos miofuncionales para aquellos pacientes que ya están utilizando brackets. Ya luego de un año podemos observar la erupción de los premolares, tanto superior como en inferior, y ya se había planificado la colocación de los brackets en inferior. Se dio la alineación y nivelación mediante las secuencias de arcos para luego colocar unos topes funcionales y realizar un adelantamiento mandibular. Estos topes se colocaron en primero premolares superiores e inferiores y mucho uso de elásticos, clase 2 bilateral. Y en este progreso podemos observar la mejoría y el cambio del perfil desde su inicio hasta este progreso. Tiene un perfil mucho más armonioso. Y bueno, ya para este momento, para noviembre del 2023, entramos en la fase del detallado, en donde realizamos varios dobleces para potencializar este tratamiento. Realizamos del lado derecho doblez de primer orden, offset mesial del órgano dental 43, doblez de segundo orden, extrusión del órgano dental 13, 14 y 15, extrusión del órgano dental 44 y 45, y del lado izquierdo realizamos doblez de primer orden, un offset mesial del órgano dental 33, doblez de segundo orden, extrusión del órgano dental 22, tip raíz mesial del órgano dental 23, extrusión del órgano dental 25 y extrusión del órgano dental 34. Y aquí podemos observar a nuestro paciente de frente, de inicio, progreso 1, progreso 2 y final, en donde hay una mejoría facialmente. También mejora la línea estética de Rickets, iniciando de 3 milímetros en superior, terminando con 0 milímetros, y en inferior de 2 milímetros a 3 milímetros. Comparaciones en cuanto a su trazado. Y en cuanto a sus análisis cefalométricos, en sus criterios esqueléticos, el paciente permanece siendo un paciente clase 2 con crecimiento normodivergente de inicio a fin. En cuanto a su análisis de tweet, tenemos que al final hubo una leve proinclinación en el incisivo inferior, mandíbula más pequeña que el maxilar, vías aéreas permeables. Y en cuanto a sus criterios dentales, inicialmente el paciente tenía un incisivo superior muy protruido y proinclinado y terminamos en norma, y el inferior inicia en norma y termina levemente proinclinado. Tejidos blandos en norma de inicio a fin. Y en cuanto a sus comparaciones de fotografías intraorales, tenemos un paciente que inicia clase 2 molar, termina clase 1 molar y también termina clase 1 canina, tanto derecha como izquierda. En cuanto a su línea media, termina coincidente, superior e inferior, y un overjet que inició de 9 milímetros, termina de 2 milímetros, y overbite de 30% queda en 20%. En cuanto a sus formas de arco, termina ambas ovales, y en el análisis de espacio, en el análisis de Carey, en superior, terminamos con 0.60 milímetros en superior y en inferior menos 0.20 milímetros. En cuanto al análisis de Bolton, tenemos un exceso de radio de 12 de 1.7 milímetros en superior y un exceso de radio de 6 de 0.3 milímetros en inferior. En cuanto a su distancia intercanina e intermolar, terminan aumentando ambas, tanto superior como inferior, y el perímetro de arco superior disminuye y el inferior aumenta. No se realizó stripping ni en superior ni inferior, y en la siguiente imagen podemos observar la mejoría en cuanto al offset y toe-in mediante el trazado de Rickets en los molares. More, videos comparativos de frente, lateral derecha y lateral izquierda. Oclusal superior y oclusal inferior.
Y en cuanto a su reporte periodontal, podemos observar una mejoría al final del tratamiento del paciente, mejora bastante en cuanto a su higiene y también se le realiza una gingivectomía, luego el progreso número 2. En cuanto a su retención, constó de un circunferencial con apoyos en premolares, en superior y en inferior, un fijo de 3 a 3 y un termoformado, y también el uso de un Mayo Brace, alternándolo un día al circunferencial y un día el Mayo Brace. Cortes tomográficos de inicio a fin, en donde vemos mejoría en las inclinaciones dentales superior e inferior y también en las vías aéreas. Comparaciones en cuanto a su análisis panorámico. Terminamos con 32 dientes permanentes, pero aún sin los terceros molares sin erupcionar. Sobre imposición sobre componente craneofacial, se observa el crecimiento del paciente que tuvo luego de un año en el progreso número 1. Sobre imposición sobre maxilar y sínfisis, hay una retroinclinación en el incisivo superior y en inferior no hubo cambios, sobre todo porque aún no se había bondeado al paciente en este entonces. Sobre imposición sobre componente craneofacial, progreso 2, se observa mayor cambio en los tejidos blandos, ya para el progreso número 2. Sobre maxilar y sínfisis hay una retroinclinación mucho mayor del incisivo superior, extrusión del molar superior, y sobre sínfisis, proinclinación del incisivo y extrusión del molar inferior. Ya para el final, también hubo mucho más cambio en los tejidos blandos y sobre maxilar también se nota mucho más la retroinclinación que tuvo el incisivo superior y sobre sínfisis, mayor proinclinación en incisivo inferior y extrusión de ambos molares, tanto superior como inferior. Fotografías de frente y de sonrisa de nuestro pacientito, en donde vemos una mejoría en su sonrisa. Y así terminamos nuestro casito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yorisbeth, por su magnífica presentación. Una vez más, agradezco mucho que nos haya apoyado y ella, la doctora Yoris, igual que muchos residentes, han presentado varios casos. Nuevamente extiendo la invitación a todos los posgrados de ortodoncia en México para que presenten casos clínicos, investigación o lo que estén haciendo en sus propios posgrados para compartirlos con toda la comunidad ortodóntica. Vamos a continuar en este momento con la presentación de la doctora Abigail Santillán Tapia. Ella también es residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctora Abigail, dejo el micrófono y video en sus manos. Muchísimas gracias, doctor. Ya, deme un momentito, por favor. Sí. Les comento que el día de mañana, martes, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas tiene, como todos los martes, lo que se llama el martes de café. En el martes de café del día de mañana tendremos como invitado al doctor Oscar Aitrón León Pérez. Él nos va a hablar con respecto a la perspectiva de la prótesis maxilofacial en México. Esto es como parte de los invitados de la Academia Mexicana de Odontología Restauradora. El día de mañana, martes de café, tendremos a las 8 de la noche a el invitado en lo que viene siendo el martes de café. ¿Sí? Y una vez más les quiero comentar con respecto al asunto que tenemos. La Academia Mexicana de Ortodoncia tiene su Congreso Internacional, que va a ser el 33º Congreso Internacional en la Ciudad de México, en el Auditorio Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde tendremos como invitados al doctor Jair Lazarín San Esteban, que es de México, doctor William Fayad, que es de Colombia, y la doctora Patricia Vergada, que también es de Colombia. Son nuestros invitados para el Congreso de la Academia Mexicana de Ortodoncia el 3, 4 y 5 de noviembre. Ya pueden meterse a la página de la academia para pues ver cómo está el costo, etcétera, etcétera. ¿Listo, doctora Abigail? Doc, no sé si ahí ya se puede ver bien. No sigue apareciendo
¿cómo se llama? Rectángulo negro. Le damos entrada. ¿Por qué se ponen estos rectángulos, Napo? Vamos a ver. No, es la misma, el panel que tengo aquí de Zoom, pero a mi paciente. El nombre de mi paciente es Luis Manuel M., con número de expediente 220229 de sexo masculino. La edad de inicio del tratamiento fue de 30 años, un mes. Los instructores del caso fue la doctora Fabiola Casasa y la residente responsable fue mi persona durante 1 año, 3 meses. El motivo de consulta de mi paciente fue: quiero mejorar mi sonrisa. Dentro del resumen diagnóstico, bueno, podemos determinar que mi paciente es una clase 2 esqueletal, de crecimiento normodivergente, perfil convexo, clase 2 molar bilateral y canina clase 2, también bilateral. La línea media superior se encontraba desviada 1 milímetro hacia la izquierda y la inferior 2 milímetros hacia la derecha. Mi paciente presentaba mordida profunda, proinclinación inferior, además de eso, sonrisa gingival, overjet y overbite aumentados, fractura del borde incisal del órgano dental 21 y terceros molares presentes. Como hábitos no presenta y es de inicio actual. Dentro del tratamiento, bueno, comenzamos con el tratamiento de conductos del órgano dental 26, así como la rehabilitación protésica, alineación, nivelación, avance mandibular, control vertical, stripping detallado, gingivoplastía y retención. La aparatología que utilizamos para este caso fueron brackets metálicos de prescripción MBT, slot 0.022 por 0.028, tubos convertibles en 6, tubos simples bondeables en 7, BiRAMs en los órganos dentales 11 y 21, botones linguales y la mecánica de elásticos que vamos a describir más adelante. El tiempo activo de tratamiento fue de 1 año, 3 meses y dentro de su retención utilizamos un fijo de 2 a 2 superior con circunferencial con cinturón vestibular y biplay. Para la parte inferior utilizamos un fijo de 3 a 3 y un termoformado. Y bueno, el día de hoy es presentado por mí. Dentro de su análisis facial, bueno, podemos ver que mi paciente presenta el tercio inferior ligeramente más aumentado con respecto al medio y al superior, además de la desviación de la línea media superior con respecto a su línea media facial. Vemos dentro de su resumen diagnóstico, dentro de sus criterios esqueléticos, que mi paciente presenta una clase 2 esqueletal corroborado por su ANB y su WITS. Además de eso, presenta un crecimiento normodivergente. Presenta dentro de su unidad de diferencia mandibular que la mandíbula es ligeramente más pequeña con respecto al maxilar y que el tercio inferior se encuentra aumentado con respecto a su tercio superior. Además, podemos determinar dentro de sus criterios dentales que el incisivo superior se encuentra ligeramente retroinclinado y el incisivo inferior se encuentra proinclinado. Dentro de su línea estética de Ricketts, bueno, el labio superior se encuentra a 2 milímetros y el inferior de igual forma a 2 milímetros. Sus vías aéreas, tanto superior como inferior, se encuentran colapsadas. Estas son algunas fotos de su análisis intraoral. Bueno, aquí podemos ver la presencia de la línea media superior, que se encuentra desviada 1 milímetro hacia la izquierda, y la inferior 2 milímetros hacia la derecha. Presenta también pues la clase canina, clase 2, bilateral, y la clase molar, clase 2, bilateral de igual forma. Su overjet aumentado de 5 milímetros y su overbite de igual forma en un 80%, lo que indica que pues es un paciente con una mordida profunda. Dentro de sus formas de arco, podemos determinar que la arcada superior presenta una forma cuadrada y la inferior una forma triangular. Dentro de su análisis de Carey,
podemos determinar que en superior estamos con una falta de espacio de menos 3.2 milímetros y en inferior de menos 4.3 milímetros. Dentro de su análisis de Bolton, bueno, podemos determinar que el Bolton se encuentra tanto en radio de 12 como en radio de 6 en superior, en radio de 12 de 3.7 milímetros y en radio de 6 de 1.2 milímetros. Tenemos aquí su análisis de su radiografía panorámica, en el que podemos ver, bueno, que el paciente tiene 32 dientes presentes, con terceros molares no erupcionados. También presenta una asimetría bastante evidente del cóndilo, una zona radiopaca compatible con material restaurador en órgano dental 26 y 16 y tratamiento de conductos en órgano dental 16. Una de las herramientas más importantes que tenemos en el seso pues es la tomografía, la cual no solamente nos permite ver una visión en 2D, sino tridimensional. Aquí podemos determinar cómo el paciente tiene bastante colapsada su vía aérea. Sin embargo, para el final mejora un poquito por el tratamiento que nosotros realizamos. También podemos ver que las corticales, que los dientes se encuentran dentro de su cortical lingual y vestibular. Muy bien, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos para este caso? Como primero, vamos a mejorar el perfil labial, mejorar la sonrisa gingival, mantener las relaciones esqueléticas, ya que es un paciente adulto, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, corregir el overjet y el overbite, mantener las relaciones, obtener clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral, obtener la coincidencia de las líneas medias, mejorar la salud periodontal dentro de sus objetivos periodontales, a lo funcional, lograr una correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva. Dentro de sus tratamientos restauradores, bueno, fueron coronas provisionales en los órganos dentales 16 y 26 y rehabilitación del borde del órgano dental 21. Muy bien, vamos a comenzar describiendo un poquito de la biomecánica, el tratamiento que nosotros realizamos para este paciente. Ustedes pueden ver esta primera foto que fueron el día que nosotros realizamos el bondeo. No incluimos las piezas, los últimos molares, ya que pues el paciente se iba a someter a al cambio de estas coronas, ya que se encontraban bastante infiltradas. Comenzamos primeramente bondeando brackets, prescripción MBT. Comenzamos con un arco de NITI 16 en superior como primera cita, posteriormente se bondeó la parte inferior. Esta es una fotito ya de su control después de 8 meses en el que nosotros nos apoyamos mucho con mecánica de elásticos clase 2. Utilizamos elásticos clase 2 dobles bilateral de 3,16, 4,5 onzas. Aquí batallamos mucho con la parte de las rotaciones, la alineación, la nivelación. Podemos ver el borde del incisivo central del lado izquierdo, cómo presentaba esa fractura. Y bueno, ¿cuáles son algunas de nuestras opciones para el tratamiento de mordida profunda? Es importante que nosotros evaluemos la etiología de esta maloclusión. De esta forma no comprometemos la sonrisa del paciente. Nosotros lo corroboramos o lo podemos ver a través de estomia, en el cual podemos determinar cuál es el incisivo que tenemos que intruir, si el superior o el inferior. En este caso, la mecánica que nosotros utilizamos fue el uso de BiRAMs, que nos permiten una desoclusión posterior para posteriormente hacer un avance mandibular. Podemos tratar una maloclusión clase 2 no solamente distalizando la parte superior, sino también haciendo esta propulsión de la mandíbula. Entonces, utilizamos estos RAMs que tienen una inclinación aproximadamente de 45 grados que me van a atrapar la mandíbula hacia adelante. Evidentemente, como podemos ver en la animación, en la parte posterior se nos va a abrir la mordida, lo cual esto es parte del objetivo del tratamiento. Nosotros utilizamos algunos elásticos en caja verticales de 1/8, 4,5 onzas para justamente aumentar esa extrusión en la parte posterior y que al final el paciente logre asentar en la parte posterior y la mandíbula se posicione en un sentido más anterior. Para este punto, justamente como les comentaba, ya habíamos
hecho el avance a través de los ramps y aquí nos encontrábamos en una mecánica de elásticos verticales para el asentamiento posterior. Vemos ahí los ramps. Y finalmente, esta fue la fotito de sus últimos controles en el que ya tenemos esa correcta intercuspidación posterior y bueno, ya logramos ahí mejorar la relación molar y canina en clase 1. Vemos aquí el antes de pues la sonrisa gingival, que también era una parte importante del tratamiento, poder corregir no solamente la alineación de los dientes, sino también mejorar mucho el aspecto de la sonrisa, por lo cual decidimos recomendarle al paciente hacerse una gingivoplastía. Y bueno, este fue el resultado posteriormente de que el paciente se realizó la gingivo, en el cual se ve una mayor exposición dental y pues ahí camuflajea un poquito la parte de la sonrisa gingival. Comparaciones inicio-progreso del paciente, en el que podemos ver que el tercio inferior se mantuvo aumentado con respecto al medio y al superior. Vemos que ya para el final, en su línea estética de Ricketts, mejoró bastante la proyección del mentón por el avance mandibular que obtuvimos. Dentro de sus criterios esqueléticos, bueno, podemos determinar que mi paciente ya había terminado su fase de crecimiento, por lo cual las relaciones esqueléticas se mantuvieron. Sin embargo, por este pequeño avance que nosotros realizamos, el punto B se adelanta un poquito y mejora la relación esquelética. De inicio comenzamos en 6 grados según ANB y terminamos en 5 grados. De igual forma, se mantuvo su divergencia. El paciente se mantuvo normodivergente de inicio a fin. Vemos aquí algunas comparaciones según el análisis de Tweed, en el que podemos determinar cómo para el final hubo una proinclinación del incisivo inferior. El tercio inferior se mantuvo aumentado. Dentro de su unidad de diferencia mandibular, podemos determinar que la mandíbula siempre se mantuvo ligeramente más corta con respecto al maxilar. Su vía aérea superior e inferior también mejoró debido a al ensanchamiento de los arcos, a la propulsión de la mandíbula hacia adelante. Bueno, nos permitió una apertura un poquito más de la vía aérea. Vemos dentro de sus criterios dentales que el incisivo superior se proinclinó al final ligeramente. Dentro de sus tejidos blandos, bueno, ya lo habíamos mencionado, acerca de la relación de la línea estética de Ricketts, en la que podemos ver cómo ya para el final hubo una mejor proyección del mentón. Tenemos aquí comparaciones, inicio, final, en el que podemos ver cómo ya la coincidencia de las líneas medias lo logramos, también como el paciente pues pudo rehabilitarse el borde del incisivo central para mejorar la apariencia de su sonrisa. Vemos también una correcta clase 1 molar y canina. Comparaciones de sus modelos inicio-final, en el que podemos ver cómo corregimos el overjet. Para el final tuvimos un overjet de 3 milímetros y un overbite del 20%. Dentro de sus formas de arco, bueno, al inicio comenzamos con una arcada superior cuadrada. Para el final conseguimos una forma oval, en inferior de igual forma. Dentro del análisis de Carey, bueno, presentamos para el final menos 0.9 milímetros en superior y en inferior menos 2.6 milímetros. Dentro del análisis de Bolton, bueno, siempre se mantuvo en radio de 12, para el final de 2.7 milímetros y en inferior, y en radio de 6 de 0.8 milímetros de igual forma en superior. Vemos aquí algunas comparaciones. Dentro de su distancia intercanina vemos que hubo un aumento de la distancia intercanina inicio-final y la distancia intermolar, así como un ligero aumento en el perímetro de arco inferior, esto por la ligera proinclinación que tuvimos, y de igual forma para el arco superior. Vemos aquí sus líneas de Ricketts, cómo logramos un correcto offset en los 6, que justamente coinciden con la cúspide de los caninos. El total de stripping en superior sí fue de 2.3 milímetros y en inferior de 1.2 milímetros. Tenemos aquí algunos videos comparativos de la biomecánica, cómo se corrige bastante la mordida profunda, mucho con el bondeo diferencial
además de los BiRAMs que nosotros utilizamos no solamente para la proyección vertical, sino para poder adelantar un poquito la mandíbula y corregir nuestras relaciones molares y caninas. Un MORP superior e inferior, en que podemos ver cómo se desarrolla mucho mejor la forma de arco. Dentro de su reporte periodontal, bueno, esta es una forma en que nosotros controlamos los hábitos higiénicos del paciente, que podemos ver que, bueno, siempre en el progreso de los casos del tratamiento, el paciente presenta una poca placa entobacteriana, presenta inflamación, sin embargo, se le dan todas las herramientas para que al final termine de forma adecuada. La retención estuvo a cargo en este caso de un retenedor circunferencial con biplate. Eso nos va a permitir que el paciente cada vez que use sus retenedores, bueno, mantenga el control vertical justamente por la mordida profunda. Y en inferior colocamos un termoformado con fijo de 3 a 3. Y bueno, la retención la sigue a cargo de mi persona. Podemos ver aquí dentro de sus comparaciones de su radiografía panorámica cómo pues el paciente siempre presentó de inicio a final 32 dientes con terceros molares no erupcionados, la asimetría condilar, bueno, el tratamiento de conductos. Sin embargo, bueno, ya para el final el paciente tuvo una rehabilitación protésica en el que cambió esas coronas que estaban un poquito infiltradas de inicio a fin. Y justamente vemos aquí la comparación de que nosotros hacemos en el seso de sus vías aéreas a través de la tomografía, en el que podemos ver cómo hubo una ligera apertura, sobre todo a nivel de la vía aérea superior, por el avance que realizamos en este paciente. Vemos también unas comparaciones de su tomografía en el que podemos ver pues cómo se mejora la forma de arco, cómo al final tanto los molares como los incisivos se encuentran dentro de sus bases óseas. Tenemos aquí una sobreimposición sobre componente craneofacial según la ABO, en el que podemos determinar pues el avance importante que nosotros realizamos en el paciente, con el cual nosotros logramos conseguir la relación molar y canina clase 1. Dentro de su sobreimposición sobre maxilar y sínfisis, bueno, podemos ver cómo el incisivo superior se proinclinó ligeramente para el progreso y esta extrusión por los ramps. De igual forma, en la parte inferior sobre sínfisis, comparación de su sobreimposición sobre el componente craneofacial inicio-final. Bueno, aquí simplemente podemos determinar que hubo un avance, el avance mandibular, así como una mejoría dentro del perfil facial del paciente. Vemos aquí cómo ya para el final logramos retroinclinar un poquito más el incisivo superior y el incisivo inferior, bueno, se mantuvo proinclinado de progreso final. Vemos aquí unas comparaciones, inicio, progreso, final de la sonrisa del paciente. Vemos cómo para el progreso, bueno, esa sonrisa gingival tenía bastante exposición y ya como para el final, gracias a que el paciente se realizó la gingivoplastía, bueno, mejora mucho, mucho el aspecto de su sonrisa. Sus líneas medias, para el final ya coincidentes con respecto a la línea media superior. Y algunas fotitos artísticas del paciente. Él quedó súper, súper contento con su sonrisa. Es lo más importante que nosotros debemos hacer por los pacientes, escucharlos, ver cuál es su motivo de consulta, cómo podemos mejorar nuestros tratamientos y que, bueno, que al final ellos queden bastante conformes con el resultado. Listo, que eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Abigail, le agradecemos mucho su participación. Excelente caso, muy bonito, un manejo de mordida profunda. Vamos a continuar con la presentación del doctor Alexis Martínez. Igual que los anteriores, el doctor Alexis Martínez es residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, quien nos va a presentar nuevamente un caso de BORD. Adelante, adelante, doctor Alexis. Le dejo el micrófono y audio y video para usted. Listo.
Bueno, ante todo, buenos días y gracias por esta gran oportunidad en este momento, bueno, representando a mi máxima casa de estudio, como lo es el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Hoy, al igual que mis compañeras, les traigo un caso de que el principal motivo de consulta del paciente es bracket. El paciente lleva con nombre Brian Daniel, es un paciente de 33 años y un mes. Bajo la instrucción de este caso fue el doctor Alejandro Vargas y los residentes responsables fueron el doctor Apilio Camacho por 8 meses y mi persona por 7 meses. Cuando vamos al resumen de diagnóstico, vemos que es un paciente de clase 1 esqueletal con un crecimiento normodivergente, un perfil recto, presenta una clase 1 molar tanto derecho como izquierdo, una clase 1 canina tanto derecha como izquierda. La línea media inferior se encuentra desviada a la derecha, tiene una retrucción labial y un apiñamiento leve tanto en superior como inferior. Él presenta dientes ausentes, que es la pieza número 38 y 48. El paciente no presenta ningún tipo de hábito al momento del tratamiento y su inicio del tratamiento es actual. ¿Qué tratamiento realizamos al paciente? Bueno, al paciente le realizamos tanto una alineación, una nivelación, se le realizó un stripping, detallado y retención. La aparatología utilizada fueron brackets de preinscripción MBT. Cabe destacar aquí que se utiliza MBT como una preinscripción para cambiar los torques del paciente por la retroclinación que tenía de los incisivos superiores. Recordemos que MBT presenta en su prescripción los torques más positivos. Se usaron tubos convertibles tanto en 6 como en 7. El tiempo de tratamiento del paciente fue de 1 año con 3 meses. La retención que se utilizó al paciente fue fijo de 2 a 2 superior y de 3 a 3 inferior. La retención que se utilizó fueron tanto termoformados, tanto en superior como inferior. Aquí vemos la foto del paciente de frente, sonriendo y de perfil. Aquí vemos en sus tercios el paciente y su línea media superior estética con la superior coincidente. Cuando vemos sus análisis cefalométrico esquelético, vemos que el paciente presenta una clase 1 esqueletal, que lo corroboramos con WIX. Vemos que el paciente presenta su clase 1 tanto en esqueletal. En su análisis de TWIT, vemos que el paciente se encuentra prácticamente dentro de los valores normales y sus tercios faciales, el tercio inferior, se encuentra aumentado con respecto al tercio inferior. En su unidad maxilar y mandibular, ambos se encuentran en armonía. En sus análisis dentales, en cefalometría, vemos que su diente superior se encuentra retroclinado con respecto al punto NA y que se encuentra también retroclinado con respecto al plano palatino. El incisivo inferior se encuentra ligeramente retroclinado cuando lo comparamos con sillanacio, pero está dentro de los valores normales. El limpa se encuentra aumentado, el incisivo, y vemos que el ángulo interincisal se encuentra cerrado. En sus tejidos blandos vemos que su ángulo nasolabial, a pesar de que está dentro de los valores normales, se encuentra abierto el ángulo y más adelante vamos a dar una pequeña explicación de esto. Y su ángulo mentolabial se encuentra también dentro de los valores normales. En su línea estética de Rique vemos que el labio superior se encuentra a -5 grados y el inferior a -3 grados. Cuando vemos su análisis intraoral de fotografía, vemos que el paciente, tanto al inicio del tratamiento, se encuentra tanto en clase 1 molar como en clase 1 canino, tanto derecha como izquierda. Vemos que el paciente presenta la línea media superior coincidente con su línea media facial y que la línea media inferior se encuentra desviada ligeramente 2 milímetros hacia la izquierda. Cuando vemos su análisis intraoral de sus arcos, vemos evidentemente que el paciente presenta unos arcos de forma cuadrada, tanto en superior como inferior. A su análisis de Carey, vemos que el paciente en superior tiene -1.8 milímetros y en inferior -2.7. En su análisis de Bolton, vemos que en radio de 12 el paciente nos va a presentar 2.7 milímetros y en radio de 6, 1.7 milímetros.
Cuando vemos sus análisis de panorámica, vemos que el paciente presenta una simetría tanto en sus cóndilos como en su ángulo joníaco del maxilar inferior, y vemos que el paciente presenta 30 dientes presentes en boca. Aquí vemos el estudio del CBCT que contamos en la escuela con este dispositivo para los estudios. Y cuando vemos los objetivos del tratamiento que nos planteamos al paciente, vemos que cuáles son los que debemos preservar facialmente del paciente. Mejorar su perfil facial. Esqueléticamente debemos tener las relaciones esqueléticas. Recordemos que el paciente presenta una clase 1 esqueletal. En lo dental, corrección del apiñamiento tanto maxilar como mandibular. Debemos mantener su overjay y su overbite, mantener su clase 1 molar bilateral, mantener su clase 1 canina bilateral y obtener la coincidencia de las líneas medias. En lo periodontal, mantener su salud periodontal del paciente, y funcional tenemos que lograr la correcta interpupilación del paciente, lograr una guía de oclusión canina óptima y lograr una guía incisiva. En restauradores se manda a hacer una restauración del órgano dental número 21. Cuando vemos aquí los avances del paciente, vemos que ya para esta parte del tratamiento, el paciente usaron todos los arcos de la secuencia desde el 0,14 hasta el 0,18. Vemos que tenemos dobles compensatorios del paciente que más adelante lo vamos a explicar. Aquí vemos que el paciente en sus avances, el paciente con prescripción MBT 22x28 y su secuencia de arco, como lo dije anteriormente. Ya para esta etapa del paciente teníamos arco 19x25 de niti tanto superior como inferior. Colocamos cadenetas en superior para lograr un poco el colapso superior, para retroclinar. Se le realizó stripping, ahí fue como ganamos los espacios, y se usaron ligas en caja clase 3 bilateral de 316.45 onzas. En el tratamiento del paciente, ya dijimos anteriormente que el paciente, como tenía empiñamiento tanto inferior como inferior, teníamos una forma de ganar espacio, y esto lo hicimos a través del stripping que se realizó en los anterosuperiores y en los anteroinferiores. En el paciente, para la corrección de la línea media, utilizamos ligas cruzadas en vector clase 2 del lado izquierdo y clase 3 en el lado derecho. Se usaron ligas de 316.4.5 onzas de fuerza. En esta etapa, cuando comenzamos a usar las ligas cruzadas para la coincidencia de la línea media, recordemos que el paciente nos presentaba una línea media inferior desviada hacia la izquierda. Por eso usamos la combinación de las ligas. El paciente en esta etapa tenía 19x25 de acero inoxidable. Aquí vemos el paciente de inicio, progreso y final de sus fotografías de frente. Sus tercios se preservaron igual desde el inicio, el progreso y el final. Su línea estética de Enrique mejoró muchísimo. Esto se debe a que, como se usó preinscripción MBT, logramos proclinar los anteros superiores, logrando así que el labio se fuera hacia adelante y mejorara y estuviera en -3. Y el labio superior también mejoró por la proclinación que se logró de los dientes anteroinferiores. Aquí vemos el inicio, progreso, final. Los tercios se preservaron igual de inicio a final, y su trazado de inicio, progreso y final del paciente. Cuando vamos a las valoraciones, vemos que se preservó la clase esqueletal en clase 1. Su eje Y aumentó, o sea, se fue hacia atrás la mandíbula, el mentón, y se preservó tanto el gonion sillanaceo en 36. Su plano de Frankfurt mejoró por la proclinación de los dientes anterosuperiores, la proclinación de los dientes anterosuperiores e inferiores. Hubo un pequeño avance de la mandíbula y su buitre se preservó en clase 1 esqueletal. Cuando vamos a su análisis de TUI, que ya lo dijimos anteriormente, vemos que su IMPA se proclinó y su Frankfurt plano mandibular cerró un poco también,
y su incisivo inferior se proclinaron tanto superior como inferior. En su análisis de ejercicios faciales, vemos que el paciente se preservó prácticamente dentro de la norma. En la unidad de Harvard, vemos que el paciente se preservó a pesar de que en el progreso aumentó porque el paciente, se recuerdan que estos pacientes, a pesar de que comienzan en clase 1 tanto molar como canina derecha e izquierda, y uno piensa que son pacientes muy fáciles de resolver, más bien a lo contrario, porque tenemos que tratar de preservar esta clase tanto uno molar como canina en el transcurso del tratamiento, pero a veces no pasa así y al paciente se le abre la mordida. En sus vías aéreas, el paciente se preserva con vías aéreas abiertas tanto en superior como inferior. En sus comparaciones dentales, aquí vemos como el paciente que tenía 4 milímetros, vemos como los dientes se proclinaron, lo que quiere decir que la prescripción, que era lo que queríamos lograr, nos ayudó que tanto los dientes, tanto superiores como inferiores, se proclinaran para mejorar la línea estética del paciente. Su ángulo interincisal cerró un poquito por la misma proclinación. Cuando vamos a los tejidos blandos, vemos que el ángulo nasonavial que empezó en 99 grados abierto, vea cómo terminamos en 95 porque se cerró el ángulo por la misma proclinación de los incisivos. Y el mentolabial se abrió un poco en comparación del inicio. Su línea estética, como lo dijimos, mejoró muchísimo. Antes estaban por detrás de la línea estética, que era la norma, y fíjense que acabamos con -3 y 0 grados. Aquí vemos las comparaciones del paciente empezó en clase 1 molar, tanto derecha e izquierda como canina, y vemos que lo preservamos al final, su clase 1, tanto molar derecha e izquierda. Y vemos como una corrección de la línea estética facial, perdón, la línea estética, vean como ya está coincidente la línea media, que había estado la inferior, como dijimos en el inicio, -2 grados hacia la izquierda. Ahí vemos la coincidencia de la línea media. Aquí vemos sus modelos de estudio, su Overget y su Overbite se preservaron igual porque el paciente no presentó ningún tipo de problemas con esto. Y aquí vemos la comparación del paciente. Vean cómo el paciente empezó con unas arcas cuadradas y terminamos con unas arcas ovoides, que era el objetivo del que se quería lograr el paciente. Vemos en su estudio de Carey como el paciente empezó con -0.8 y terminamos por 0.7. Y en inferior que comenzamos con -2.7 y terminamos en -0.5. En su análisis de Bolton se preservó el paciente igual. Cuando vemos la comparación de las líneas, tanto intercanina como molar, perdón, vemos con el paciente con el cambio de las arcadas de cuadrada a ovoide, ellas disminuyeron tanto en superior, vemos que de 39.63 pasó a 37.78, y esto se debe a la armonía y el que se logró pasar de cuadrado a ovoide. Y en superior también vemos cómo pasó de cuadrado a ovoide. Vemos aquí los offsets de las líneas de Ricket, cómo mejoraron también. Vemos que en el paciente le realizamos un total de stripping superior de 1.8 milímetros y en inferior logramos un stripping de 2.7 milímetros. Aquí le vamos a presentar un Morse superior. Perdón. Tanto derecho como de izquierdo, de los movimientos que se realizaron en el transcurso de tratamiento. Aquí vemos Morse de oclusal superior. Y Morse de oclusal inferior. Aquí vemos, nosotros en la escuela tenemos como premisa preservar la salud periodontal del paciente desde el inicio, progreso y final, y siempre estamos al pendiente de esto en el transcurso del tratamiento porque sabemos que la parte periodontal
influye mucho en los resultados del tratamiento. En cuanto a la retención, al paciente se le colocó un fijo de 2:2 y fijo de 3:3. Aquí cabe recalcar que nosotros ahí en la escuela utilizamos el alambre de Reliance y lo fijamos con la resina Filtest de la 3M. Vemos que también le colocamos su termoformado, tanto superior como inferior, y el encargado hasta ahora, hasta que terminar mi maestría de la retención, soy yo, tu persona. Vemos la comparación de la panorámica, inicio, progreso, final. Vemos que ya para el final el paciente presentaba 28 dientes, ya que se le realizaron las exodoncias tanto del 18 como el del 28. Aquí vemos las comparaciones del paciente de sus CBCT, de su escáner, perdón, del CBCT. Y aquí vemos la comparación de las superposiciones de inicio-progreso sobre maxilar y sínfisis, componente craneofacial de tanto de inicio como final sobre maxilar y sínfisis. Y aquí vemos cómo continúa el paciente. Vean cómo el paciente empezó con una sonrisa prácticamente plana y vemos cómo el paciente logramos al final hacer una sonrisa más amplia y abierta. Aquí vemos unas fotos artísticas del paciente, vemos como el paciente de verdad quedó muy satisfecho y se ve muy buena armonía del paciente, tanto nivelación como alineación. Y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad y agradecerme al profesor del CESO. Muy bien, doctor Alexis, gracias por la presentación de este caso. Vamos a continuar ahora con otro caso presentado por la doctora Alma Mojica. Oh, no, perdón, es por Andrea Calderón, ¿verdad? Empezamos con Andrea. Sí, perdón, la doctora Andrea Calderón también es residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y ella nos va a presentar igualmente un caso. Adelante, doctora Andrea, dejo audio y video en sus manos. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Es un honor a mí presentarles mi quinto caso BOR. Espero que sea de su agrado y de mucho aprendizaje. El nombre de mi paciente se llama Edgar Aranda. El número de expediente es 220646, de sexo femenino y de edad 14 años, 9 meses. El motivo de su consulta fue diagnóstico de ortodoncia. Para el resumen del caso, tenemos que es un paciente clase 1 esqueletal con tendencia a clase 3, crecimiento hiperdivergente, perfil recto, clase 3 molar bilateral, clase 2 canina derecha y clase 3 canina izquierda, línea media superior coincidente e inferior desviada 3 milímetros a la derecha. Presenta mordida abierta anterior, overjet y overbite disminuido, apiñamiento moderado superior e inferior, terceros molares sin erupcionar, caries moderada en órgano dentario 12, 16, 22, 26, 36 y 46. Presenta interposición lingual, es de inicio actual. El tratamiento consistió en alineación, nivelación, control de hábito, control vertical, stripping detallado y retención. La aparatología utilizada para este caso son brackets metálicos, prescripción ROD 22x28, tubos convertibles bondeables en órganos 6 y tubos bondeables simples en órganos 7, recordatorios linguales tanto superior como inferior, elásticos intermaxilares, vástagos primpables anteriores. El tiempo de tratamiento activo fue de 9 meses y la retención superior está a cargo de un fijo de 2:2, un circunferencial con cinturón vestibular, y la retención inferior de un fijo de 3:3 y un retenedor circunferencial inferior con cinturón vestibular. Bueno, vamos a hablar acerca del análisis facial del paciente. El paciente presenta una simetría facial, la línea media dental superior coincidente con la línea media facial, el perfil se encuentra recto y el tercio inferior está aumentado con respecto al tercio medio y el tercio superior. Al análisis cefalométrico presenta que es un paciente clase 1 esqueletal con tendencia a clase 3 corroborado por Witts. El paciente es hiperdivergente según Goñon Nation. Su tercio inferior está aumentado y la mandíbula más grande que el maxilar. A su análisis dental presenta ambos incisivos proinclinados y protruidos, labios normoquélicos y vías aéreas permeables tanto superior como inferior. Al análisis intraoral presenta una clase 3 molar bilateral, clase 1 canina derecha
y clase 3 canina izquierda, línea media inferior desviada 3 milímetros con respecto a la superior y overjet disminuido en menos 1 milímetro y underbite del 10% ya que presenta una mordida abierta. Además, para la forma de arco superior se encuentra cuadrado en inferior ovoide. Al análisis de espacio en cara y presenta en superior menos 5.2 milímetros, en inferior menos 4.7 milímetros de carencia de espacio. Al análisis de Bolton presenta en radio de 12 un exceso en superior de 1 milímetro de masa dental y en radio de 6 en superior de 0.2 milímetros de exceso. Al análisis panorámico podemos observar que el paciente presenta 32 dientes presentes con terceros molares sin formación. Además presenta una asimetría condilar. Podemos ver en su análisis radiográfico 3D la inclinación de ambos incisivos, las vías aéreas que se encuentran totalmente permeables y el patrón esqueletal del paciente con tendencia a clase 3. En nuestro tratamiento los objetivos generales fueron alofacial, mantener el perfil facial del paciente, mejorar el perfil labial, lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas clases 1, a lo dental la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar overjet, overbite, obtener clase 1 molar y canina bilateral, obtener coincidencia de líneas medias, a lo periodontal mantener la salud periodontal y a lo funcional corregir el hábito de interposición lingual que nos está causando la mordida abierta y lograr la correcta intercuspidación canina, la guía de desoclusión canina y una guía incisiva. Y a lo restaurador, corregir las caries que el paciente presentaba en los órganos 16, 12, 22, 26 y 36 y 46. Bueno, vamos a dar inicio a las mecánicas llevadas en este caso. Al principio se colocó brackets de el órgano 17 al 27. En el segundo mes se colocó un barril en mesial de ambos caninos superiores para poder corregir la rotación hacia mesial que estos presentaban. Y un mes más adelante se colocaron los brackets inferiores igualmente de 7 a 7, pero en este caso se cinchó el arco inferior para evitar la proinclinación que los incisivos presentaban. Posteriormente se utilizaron elásticos tempranos clase 3 bilateral. En este caso se utilizó elásticos 316, 2,5 onzas para poder ayudarnos a conseguir la clase 1 molar y aliviar el apiñamiento que el paciente presentaba en antero inferior. Posteriormente, este ya es un control de 4 meses de tratamiento donde podemos observar la alineación de ambas arcadas. En esta etapa se colocaron recordatorios linguales para corregir el hábito de interposición lingual del paciente y así conseguir el cierre de la mordida abierta. Además, para el cierre se apoyó de elástico en Rainbow y también de elástico clase 3 bilateral, para que alrededor de un mes podemos observar el cierre en la totalidad de la mordida abierta que el paciente tenía. El elástico en Rainbow se sostuvo del arco superior por medio de 2 vástagos crimpables en distal de cada uno de los incisivos centrales superiores. Además, se le pidió al paciente que posterior al cierre de la mordida abierta se rebondió, ya que para poder corregir el paralelismo radicular de ciertos órganos dentarios que se observaban en la radiografía del progreso del paciente, los cuales fueron el 13, el 23 y el 12, auxiliados con un elástico clase 1 bilateral. Para la coordinación de la línea media inferior se utilizaron elásticos asimétricos clase 3 izquierdo y clase 2 derecho, además de stripping en antero inferior para conseguir la correcta alineación de las líneas medias, tanto superior como inferior. Aquí tenemos una comparación de inicio a final de frente del paciente, donde podemos observar que el tercio inferior fue de mayor aumento que el tercio medio y el tercio superior. Además, en las comparaciones de perfil, inicio, progreso y final podemos observar la armonización del labio inferior debido a la proinclinación de los incisivos superiores y de que el paciente presenta. Además,
que el tercio inferior igualmente se encuentra aumentado con respecto a los otros. Podemos observar los trazos iniciales, progreso y final del paciente, como también en los criterios esqueléticos podemos observar que el paciente fue clase 1 con tendencia a clase 3 de inicio a final. La hiperdivergencia se mantuvo, pero se disminuyó debido a la rotación del plano mandibular ya que este fue el resultado de la utilización de elásticos clase 3. Además, podemos observar, según el análisis de Harvard, que la mandíbula se encontró de mayor tamaño de inicio a fin y las vías aéreas permeables de inicio a final. En los criterios dentales, el incisivo se encontró preinclinado y protruido tanto al superior como inferior de inicio al final del tratamiento, y también se corrigió la armonización de los labios del paciente, tanto de inicio al final, donde podemos observar una mejoría en la armonización del perfil. En tanto las comparaciones dentales, se obtuvo la clase 1 canina bilateral y la clase 1 molar bilateral. Además, se obtuvieron la coincidencia de ambas líneas medias, tanto la superior como la inferior, para el final del tratamiento. Aquí podemos observar la comparación de los modelos de inicio al final del tratamiento, donde podemos observar la corrección del overjet y el overbite. Del overjet de 2 milímetros y overbite se obtuvo un 20%, ya que este presentaba un underbite del 10%. Además, podemos observar la forma de los arcos que finalizó ovoide tanto en superior como inferior. En el análisis de espacios, en el análisis de Carey, obtuvimos en superior al final de 0.7 milímetros y en inferior de 0 milímetros. Y al análisis de Bolton, tanto en radio de 6 como en radio de 12, se obtuvo en superior en radio de 12 de 1.2 milímetros y en radio de 6 de 0.4 milímetros. En las comparaciones de la distancia intercanita, en superior se aumentó 2.18 milímetros, en inferior se aumentó 0.45 milímetros, en intermolar obtuvimos el aumento de 3 milímetros en superior e en inferior un 1.29. El perímetro del arco en superior se aumentó 3.2 milímetros y en inferior disminuyó menos 2.4 milímetros debido al stripping realizado. El total de stripping en superior no se realizó y en inferior fue de menos 2.7 milímetros, lo que nos llevó a la alineación del sector antero-inferior. Aquí podemos observar los videos de comparaciones de frente, lateral izquierdo y lateral derecho, y el video de comparación tanto en el costal superior como en inferior, donde podemos observar la alineación y la retroinclinación del sector anterior-inferior del paciente. En la retención en superior se obtuvo mediante un fijo de 2 a 2 y un circunferencial superior con cinturón vestibular, y la retención en inferior fue de un fijo de 3 a 3 combinado con un circunferencial inferior con cinturón vestibular. A las comparaciones de la radiografía panorámica de inicio a fin, podemos observar que el paciente presenta al inicio del tratamiento 32 dientes presentes para finalizar con 30 dientes presentes, con la ausencia de los órganos dentarios 38 y 48, y también que presenta simetría condilar tanto de inicio al final del tratamiento. Además, en la comparación de la tomografía podemos observar que la vía se encontró permeable de inicio al final del tratamiento, y podemos observar la inclinación final de los incisivos tanto superior como inferior, como el cierre de la mordida abierta. En las sobreimposiciones sobre componente craneofacial de inicio a fin podemos observar cambios en el tejido blando del paciente, como la rotación antihoraria de la mandíbula. En la sobreimposición sobre maxilar podemos observar la proinclinación del incisivo superior, y en sobre sínfisis podemos observar la retroinclinación del incisivo inferior, lo cual nos ayudó al descruce de la mordida. En la sobreimposición sobre componente craneofacial de inicio a fin podemos observar finalmente el cambio sobre los tejidos blandos del paciente,
como también el crecimiento y la rotación antihoraria de la mandíbula. Sobre la sobreimposición sobre maxilar podemos observar la proinclinación final del incisivo superior, como la extrusión de la primera molar, y en la sobreimposición sobre sínfisis podemos observar la total retroinclinación que el incisivo inferior presenta. Las comparaciones de sonrisa de inicio al final del tratamiento, donde podemos observar que las líneas medias se encuentran coincidentes tanto de inicio al final. Aquí les presento una foto artística del paciente. El paciente quedó muy contento con sus resultados y espero de que haya sido de mucho aprendizaje este caso. Muchas gracias. Muy bien, doctora Andrea, muy bonito caso, le agradecemos mucho. Ahora sí que uno de mordida abierta, el otro fue de la doctora Abigail Santillán, mordida profunda. Ahora sí que estamos viendo un poquito de todo. Ahora bien, vamos a continuar con la presentación de otro caso de otra residente del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, la doctora Alma Mujica. La doctora Alma Mujica también nos va a presentar un caso de los que presentan en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Adelante, doctora Alma, dejo en sus manos micrófono y video. Tengan todos muy buenos días. Este día vamos a continuar. El nombre de mi paciente es Fanny Jessica Ortiz. Número de expediente 220198. Es un caso BORD. El instructor fue el doctor Alejandro Vargas, de 1 año 7 meses. La residente responsable es mi persona. Al motivo de la consulta, la paciente quería un diagnóstico de ortodoncia. El diagnóstico es una paciente clase 2 esqueletal de crecimiento normodivergente, perfil recto, clase 1 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, línea media inferior desviada a la izquierda, mordida profunda, overjet y overbite aumentados, apiñamiento moderado superior e inferior, formas de arco superior e inferior cuadradas, 18 en proceso de erupción, 28 erupcionado, 38 y 48 impactados. No presenta ningún hábito y es de inicio actual. Al tratamiento fue alineación, nivelación, control vertical, stripping detallado y retención. La aparatología utilizada fueron brackets, prescripción MBT de zafiro 22 por 28, tubos convertibles sencillos bondeables en 16, convertibles en 16, 26, 36 y 46, tubos bondeables sencillos en 17, 27, 37 y 47, botones linguales 33, 34, 35, 43, 44 y 45, biturbos en 16 y 26, cadenas elásticas y elásticos intermaxilares. El tiempo de tratamiento activo fue de 1 año, 7 meses. La retención superior se realizó mediante un fijo de 3 a 3, termoformado, circunferencial con biplate, cinturón vestibular y apoyos entre 4 y 5. La retención inferior estuvo a cargo de un fijo de 4 a 4, termoformado circunferencial con cinturón vestibular con apoyos entre 4 y 5. Este día es presentado por mi persona. A las fotografías extraorales de frente, sin sonrisa, con sonrisa y de perfil, podemos notar que la paciente presenta un perfil recto. Sus tercios, el tercio medio es ligeramente mayor que su tercio inferior. Es una paciente relativamente simétrica y la línea media facial es coincidente con la línea media dental superior. Al análisis cefalométrico podemos observar que la paciente presenta una clase 2 esqueletal según su ANB, es de crecimiento normodivergente según eje Y, goniognathion, cianacin y infraform mandibular. Su tercio medio es ligeramente mayor que su tercio inferior y su mandíbula es más pequeña que el maxilar. A los criterios dentales podemos notar que la paciente presenta protrusión y proinclinación del incisivo superior e inferior. El ángulo nasolabial y mentolabial están disminuidos. El labio superior se encuentra en retroquelia con respecto a la línea estética y el inferior en norma. Y tanto la vía aérea superior como la inferior están permeables. En las fotografías intraorales de frente y laterales podemos notar que la paciente presenta la línea media dental inferior desviada 3 milímetros hacia la izquierda con respecto a la línea media dental superior. Presenta un overjet de 3 milímetros y un overbite del 45%. Posee clase 2 canina bilateral y clase 1 molar bilateral.
Al análisis de la forma de arco, podemos notar que presenta una forma de arco cuadrada tanto en superior como en inferior, una deficiencia de espacio de menos 4.7 milímetros en superior y menos 5.9 milímetros en inferior. Al análisis de Bolton hay un exceso de masa dental de 0.1 milímetros en superior, en radio de 12 y en radio de 6 de 0.2 milímetros en inferior. Al análisis de la radiografía panorámica podemos notar que hay 32 piezas dentales permanentes presentes con terceros molares inferiores impactados, 18 en proceso de erupción, 28 erupcionados y hay una buena longitud radicular. Al análisis de las imágenes tomográficas podemos observar que todos los dientes se encuentran dentro de sus corticales óseas, tanto en superior como en inferior, y en en los demás cortes podemos observar la inclinación de los incisivos que se encuentran proinclinados y las posiciones de los molares. Los objetivos del tratamiento fueron alofacial, mantener el perfil labial, aloesquelético, mantener las relaciones esqueléticas, alodental, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, mejorar overjet y overbite, corrección de la mordida profunda, mantener la clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral, obtener coincidencia de líneas medias y mejorar las formas de arco. A lo periodontal, mejorar la salud periodontal. A lo funcional, lograr correcta intercuspidación, guía de oclusión canina y guía incisiva. Y a lo restaurador, restauración del órgano dental 11 por vestibular a nivel del tercio cervical y ameloplastia del 12, 11, 21 y 22. Acá podemos observar algunos de los avances del tratamiento de la paciente. Eso fue para el 25 de febrero del año 2023, en el cual se encontraban en NITI 12 inferior, 18 de NITI superior. En cada cita se fue realizando stripping de 3 a 3, tanto en superior como inferior, y en esta foto la paciente presentaba biturbos para lograr desoclusión. Para esta cita de control, que fue del 9 de septiembre del año 2023, ya nos encontrábamos en 16 por 22 de NITI inferior, 17 por 25 de NITI superior. Nos mantuvimos realizando stripping de 3 a 3, tanto en superior como en inferior. Presentaba la paciente cadena cerrada de 3 a 3 inferior y elásticos asimétricos, clase 3 derecha y clase 2 izquierda. En la foto de progreso del 29 del 11 del año 2023, nos mantenemos en 17 por 25 de acero superior, 19 por 25 de NITI inferior, biturbos en 16 y 26. Teníamos ferulizado de 32 a 42 y cadena completa hacia el 33 para desrotarlo. Y continuábamos con los elásticos asimétricos, clase 3 derecho y clase 2 izquierdo. Para esta foto de control, nos encontrábamos en 17 por 25 de acero tanto superior como inferior. Empezábamos a realizar dobleces de tip mesial en 13 y 23, elásticos clase 2 cortos bilaterales. Esta fue algunas de las últimas citas en donde, además de los dobleces de tip, teníamos extrusión mesial del 15 y 25 y offset en 33 y 43. Con elásticos en caja posterior y en delta bilaterales. Y para el 6 de abril del presente año, nos manteníamos con los mismos dobleces en los mismos arcos, que eran 19 por 25 de acero, y elásticos en delta bilaterales de 1/8, 6,5 onzas. Estas son las fotos de la paciente de frente sin sonrisa, inicio, progreso y final. Vemos que se mantiene los tercios de la paciente de inicio a final. En la imagen en la fotografía de perfil de inicio, progreso y final, podemos observar que el labio superior se reduce la distancia que hay para el final con respecto a la línea estética de Ricketts y el labio inferior se mantiene. Esos son los trazos de inicio, progreso y final de la paciente.
Ante los criterios esqueléticos, podemos comentar que la paciente se mantiene clase 2 esqueletal de inicio a final, ya que no presenta crecimiento, y se mantiene con un crecimiento normodivergente de inicio a final. Al análisis de Tweed, vemos una proinclinación del incisivo inferior. Al análisis de tercios, los tercios se mantienen de inicio a final. En el análisis de Harvard podemos comentar que como la paciente no se encontraba en crecimiento, la mandíbula se mantiene más pequeña que el maxilar de inicio a final y las vías aéreas se mantienen permeables. En los criterios dentales, observamos que el incisivo superior e inferior se protruyen para el progreso y el final. El incisivo superior se presenta una retroinclinación y el inferior una proinclinación. Los ángulos nasolabial y mentolabial prácticamente se mantienen y el labio superior presenta una disminución de la distancia hacia la línea estética de Ricketts. Estas son las fotografías de comparación de inicio a final de la paciente de frente y laterales, en donde podemos observar que mejora la clase 2 esqueletal que teníamos en un inicio y obtenemos una clase 1 esqueletal para el final, clase 1 canina bilateral para el final y clase 1 molar bilateral. La línea estética que en un inicio se encuentra, la línea media dental inferior que en un inicio se encontraba desviada, para el final se obtiene la coincidencia. Acá podemos observar imágenes de los modelos de estudio inicio-final, en donde podemos notar que mejora el overjet y el overbite. Las formas de arco también mejoran para el final, obteniendo forma de arco ovoide tanto en superior como en inferior. Al análisis de Carey se obtiene un menos 0.10 milímetros para el final en superior y menos 0.30 milímetros en inferior para el final. Y al radio de 12, en el final obtenemos 0.3 milímetros de exceso de masa dental en superior y en radio de 6 también de 0.3 milímetros de exceso de masa dental en superior. Los perímetros del arco, tanto superior como inferior, aumentan y la distancia intercanina e intermolar también aumentan para el final. El total de stripping realizado fue de 1.6 milímetros en superior y en inferior fue de 1.6 milímetros. Acá presentamos unos videos comparativos de inicio, progreso y final de la paciente, en donde podemos ver la incorporación del canino del órgano dental 13 en el arco, cómo se mejora las relaciones caninas, tanto derechas como izquierdas. Y acá también presentamos un video comparativo de oclusal superior e inferior, inicio, progreso y final, en donde podemos notar una mejoría de las formas de arco. Este es el reporte periodontal de la paciente, en el cual mejora su salud periodontal para el progreso y para el final. Estos son los retenedores, los termoformados de acetato .40, tanto en superior como en inferior, y los retenedores circunferenciales con biplate superior y cinturón vestibular, apoyo entre 4 y 5 para superior, y para inferior un circunferencial con cinturón vestibular y apoyo entre 4 y 5. El análisis de la radiografía panorámica podemos notar que en un inicio presentaba los terceros molares y para el progreso y el final ya se había realizado la extracción, pero se mantiene una buena longitud radicular. Esta comparación de las inclinaciones de los incisivos y de las posiciones de los molares gracias a la tomografía. En la sobreimposición sobre componente craneofacial podemos notar leves cambios en el perfil de la paciente entre el inicio y el progreso. Sobre maxilar podemos notar una protrusión y retroinclinación del incisivo superior
En el incisivo inferior sobre sínfisis podemos notar la proinclinación y una ligera verticalización de la molar inferior. Sobre componente craneofacial inicio-final podemos notar también ligeros cambios en el perfil de la paciente. Sobre maxilar hay una verticalización de la molar superior, una protrusión del incisivo superior con una retroinclinación. Y en la molar inferior, sobre sínfisis, podemos ver la verticalización y la proinclinación del incisivo. Esta es una comparación de frente de la paciente con sonrisa, inicio, progreso y final. Y acá podemos observar que la línea media dental superior se mantiene coincidente con la línea media facial desde el inicio hasta el final. Esta es una fotografía artística de la paciente. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora Alma, muchísimas gracias por su presentación, también igual de magnífica como sus compañeros. Muy bonitos casos presentados el día de hoy. Y pues básicamente a cada uno de los que presentaron se les hará ese llegar un reconocimiento. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí estamos. Y aquí está el reconocimiento y dice... Academia Mexicana de Ortodoncia, sí, así el Colegio Mexicano de Ortodoncia, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y el Consejo Nacional de Ortodoncia, AC, de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia y de la World Federation of Orthodontics, otorga la presente constancia a, en este caso, la doctora Radaisy Cáceres Roa, fue la primera que presentó, sí, por su participación como ponente en el 49º Encuentro Virtual Estudiantil de Posgrados de Ortodoncia realizada en la aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, 8 horas de educación continua, Ciudad de México, 27 de mayo de 2024. Firmándolo el doctor Isaac Maldonado Noriega, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y su servidor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Sí, les agradecemos mucho a todos los que presentaron el día de hoy por su magnífica presentación. Algunos de los residentes se tuvieron que retirar porque están presentando precisamente ahorita casos BORD en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Quiero agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la maravillosa oportunidad que me dan por poder presentar estos casos clínicos. Queda abierta la invitación a todos los posgrados de ortodoncia en México para que todos los residentes presenten casos clínicos, investigaciones o trabajos o lo que sea que estén haciendo para compartirlos con todo. Y antes de irnos, unos pequeños comerciales. Tenemos primero que nada en el mes de noviembre, 3, 4 y 5 de noviembre, el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que se llevará a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es nuestro 33º Congreso Internacional, donde tendremos como invitados a la doctora Patricia Vergara Villarreal de Colombia, al doctor William Eduardo Fayad Bojaire de Colombia y al doctor Jair Lazarín San Esteban de México. Los boletos ya se encuentran a la venta, de todos modos pueden meterse a la página de la Academia Mexicana de Ortodoncia y es el próximo 3, 4 y 5 de noviembre del presente año. Asimismo, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, como todos los martes, tiene su martes de café y en esta ocasión, en el martes de café del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, tendremos al doctor Oscar Aitron León Pérez, que él va a hablar con respecto a la perspectiva de la prótesis maxilofacial en México. Esto es organizado por la Academia Mexicana de Odontología Restauradora. No se les olvide, esto es en el martes de café el día de mañana. Y pues una vez más me despido agradeciendo mucho al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por esta oportunidad que nos da la Academia Mexicana de Ortodoncia de poder utilizar su plataforma.
Un saludo y un agradecimiento al doctor Antonio Villavicencio Limón, presidente de de lo que es el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Ricardo Rey Bosch, que es el presidente del Consejo Nacional de Ortodoncia y del Colegio Mexicano de Ortodoncia. Y obviamente agradeciendo a Napo, que es el ingeniero maestro que nos permite esta magia de la tecnología. Nos vemos el próximo mes con un invitado para la plática virtual de ortodoncia y también para el encuentro virtual de estudiantes de ortodoncia, que es el próximo mes. No tengo las fechas, pero próximamente se les hará llegar a través de lo que es Facebook las fechas de nuestros siguientes invitados y los siguientes eventos. Doctoras, doctores, se los agradezco mucho su participación. Nos vemos próximamente y me despido de ustedes el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Que tengan ustedes buen inicio de semana.